Voy a presentar el método de Hardy-Cross para tuberías cerradas para la asignatura de hidráulica en el programa de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El método de Hardy-Cross es una técnica utilizada para analizar redes de tubería cerrada y calcular los caudales y las pérdidas de carga en el mismo sistema de tubería. Fue desarrollado por Hardy-Cross en la década de los 30 y sigue siendo ampliamente utilizado en el campo de la ingeniería civil y de fluidos. Este método se basa en dos conceptos clave: el balance de energía y la ley de Darcy-Weisbach. El balance de energía establece que la energía total que contiene la red de tuberías cerradas se mantiene de manera constante, mientras que la ley de Darcy-Weisbach relaciona las pérdidas de carga con el flujo y las propiedades de la tubería. A continuación explicaré la metodología que lleva a cabo este proceso. Primero se deben definir las características de la red de tubería. Esto implica conocer las longitudes, el diámetro de las tuberías y la rugosidad que se va a manejar, los caudales de entrada y los caudales de salida. Esto como se puede evidenciar dentro de cada una de las tabulaciones realizadas, donde tenemos diámetro en milímetros, longitud en metros y el caudal está establecido en metros cúbicos por segundo. En la anterior tabulación se muestra en el siguiente esquema, en el cual se puede notar que hay un caudal de entrada de 325 litros por segundo y en cada uno de los nodos hay una salida de distintas cantidades en litros por segundo. Lo primero que se debe realizar es establecer las condiciones iniciales, en donde se suponen valores de caudales y la dirección de flujo de en cada uno de los tramos de la tubería. Entonces, en cada uno de los circuitos se da una numeración en donde se mantenga cerrada, es el circuito 1, el circuito 2, circuito 3, circuito 4. Tomando el caudal de entrada, se comienzan a dividir en cada uno de los tramos de tubería eh, la división de ese mismo caudal, manteniendo la sumatoria del mismo. Entonces en el punto A, como podemos ver, se divide en dos tuberías y de A a B mandamos un caudal de 300 litros por segundo y de A a E se manda un caudal de 25 litros por segundo. Para el para el siguiente tramo, que es BF, tenemos que en el nodo B hay una salida de 25 litros por segundo y este se tiene que dividir, el caudal inicial se tiene que dividir en dos. Entonces lo dividimos en 180 litros por segundo y 95. Esto da una sumatoria de 275 litros por segundo, más 25 que están saliendo, dan los 300 iniciales. Aquí se aconseja eh, suponer cada uno de los caudales en orden del circuito. Por ende, vamos al circuito de F a E, en donde teniendo 180, en donde en el nodo F salen 80, y como vemos se divide en dos más. Entonces 50 y 50 son 100 y los 80 que salen son 180, que son los mismos iniciales. Entonces ya tenemos que hay un caudal supuesto de F a E de 50 litros por segundo. Ahora, inicialmente del nodo A a E hay un flujo de 25 litros por segundo más los 50 de la tubería de F a E nos da 75 y vemos que salen 15. Desde cuando salen 15 se le restan, quedan 60 litros por segundo corresponden al tramo de E a I. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada uno de los tramos, manteniendo el caudal inicial de 325, que se mantenga esa constante de energía. Asimismo, después de determinar los valores supuestos, hay que tener en cuenta que el método nos dice que para cada uno de los circuitos, estos deben estar en el sentido de las manecillas del reloj, como le indica la flecha aquí abajo. Entonces, en este orden de ideas, cada una de las flechas indica la dirección del tramo. ¿Sí? Cuando el tramo va en contra de las manecillas del reloj, como sucede en el caso de A a E,
el valor del caudal se coloca como negativo. Hay que tener en cuenta que no es este valor negativo no da una condición de magnitud, sino de dirección del tramo. Asimismo, se puede determinar en cada uno de los circuitos. Por ejemplo, en el caso de FAG, el circuito va en contra de las manecillas del reloj y por ende se coloca negativo. Lo mismo sucede en el tramo de EAI, de I a J y de G a H. Y aquí están los dos esquemas realizados anteriormente, en donde se da la numeración de cada uno de los circuitos, dando las condiciones iniciales de los caudales, para posteriormente determinar la dirección del flujo, teniendo en cuenta que debe realizarse de manera positiva si sigue sentido de las manecillas del reloj, y cuando va en contra de las manecillas del reloj se colocan valores negativos. Posteriormente, después de haber supuesto los caudales iniciales y las direcciones y sentidos de los flujos, procedemos a realizar una tabla en Excel para calcular los siguientes datos. Teniendo como rugosidad 0.015 está dada en centímetros, los diámetros dados en centímetros y la longitud en metros y el caudal en litros por segundo, procedemos a realizar una tabla en donde se relacione la rugosidad con el diámetro. Este va a ser usado en el número de Reynolds, para el coeficiente de fricción. Luego de esto determinamos el número de Reynolds, el cual nos indica que el, el caudal sobre pi por el diámetro elevado al cuadrado multiplicado por 0.25, multiplicado todo esto por el diámetro y todo este resultado relacionado con la viscosidad cinemática nos va a determinar el número de Reynolds. Hay que tener presente que el caudal está dado en metros cúbicos y el diámetro tiene que estar dado en metros. Posteriormente a esto vamos a determinar el coeficiente de fricción por medio de las iteraciones de la ecuación de Coulomb-Wright, de Coulbrook-White, la cual nos determina que 1 sobre el coeficiente de fricción elevado a la 0.5 más 2 veces el logaritmo en base 10 de la relación de la rugosidad y el diámetro, todo sobre 3.7 más 2.51 sobre el número de Reynolds multiplicado o nuevamente por el coeficiente de fricción elevado a la 0.5, nos va a determinar el valor inicial de fricción. Para este tipo de iteraciones vamos a usar la herramienta de macros de las hojas de una hoja de Excel por medio de la programación de Microsoft Visual Basic. Para ello vamos a la pestaña de programador, macros, y le damos en modificar en este caso. Aquí está la programación para cada una de las iteraciones, en donde el único valor que debe cambiarse es la celda objetivo, que es donde está ubicado, en este caso I6, que se refiere al valor del coeficiente de fricción. Dentro de este sistema de programación nos dice que offset 01, que refiere a que tome la función del lado derecho para llegarla a un valor objetivo de 0, cambiando la celda, cambiando la celda inicial. Después de esto, que se baje una columna y haga el mismo procedimiento con las siguientes, haga el mismo procedimiento y las iteraciones pertinentes en la columna en la fila de abajo. Y después de esto se repite el ciclo. Todo esto en cada uno de los valores del coeficiente F, con el cual nos va a determinar el coeficiente de fricción. Le das calcular, realiza 5 iteraciones dentro de todo el sistema y como podemos ver, el, la función objetivo da un valor muy pequeño, muy aproximado a 0, con el fin de determinar f. Posteriormente, por medio de la ecuación de Darcy-Weisbach, el cual en este caso nos dice que el factor de fricción multiplicado por la longitud en metros sobre 12.1 multiplicado el diámetro igual manera en metros elevado a la 5 nos da el valor de C. Después de esto, lo que hacemos es realizar el producto del valor de C hallado anteriormente por el caudal en metros cúbicos.
Luego se realiza otra tabla en donde este valor de C se multiplica dos veces por el valor absoluto del caudal en metros cúbicos. Se coloca un valor absoluto ya que en algunas, como mencioné anteriormente, los negativos son sentidos de dirección más no magnitudes. Se realiza la sumatoria de las tablas de CQ y 2CQ para luego ser relacionadas entre sí. Se relaciona el valor de CQ sobre 2CQ y este nos determina el desplazamiento del caudal. Para luego, para luego el caudal, para la siguiente iteración, que vendría siendo esta del primer circuito, segunda iteración, se realiza el mismo procedimiento, teniendo en cuenta que este caudal va a ser la resta del caudal inicial menos el desplazamiento. Perdón, la suma del caudal inicial más el desplazamiento de Q. También hay que tener en cuenta que las tuberías que son compartidas, se toma el caudal de la tubería inicial menos el desplazamiento. Luego de haber llenado las tablas y de haber realizado las diferentes iteraciones, en este caso se realizaron para todos los circuitos 4 iteraciones, se logra determinar que el desplazamiento de Q, por ejemplo, en el circuito 1, que en un principio eran 9.6 litros, comienza a disminuir buscando un valor objetivo que se aproxime a cero, de manera que el desplazamiento del caudal sea cero y nos determine el valor final del caudal para esa tubería. Posteriormente, para verificar que las iteraciones hayan sido correctas, se usa el programa de Panet, el cual simplifica mucho más todo este complejo proceso de iteraciones y de cálculos realizados en Excel. Aquí lo que se realiza es el mismo esquema que se está trabajando, agregando cada uno de los nodos y conectándolos por medio de tuberías, en donde cada uno de los nodos tiene los valores de caudal que están saliendo en litros por segundo y la tubería tiene los valores de longitud, diámetro y rugosidad, la longitud dada en metros y la del diámetro y la rugosidad en milímetros. De esta manera se corre el sistema y nos permite en cada uno de los dos, le pedimos que nos muestre cuáles son los caudales de salida y en cada una de las tuberías el caudal que está fluyendo. Como podemos verificar en el caso del tramo AB son 289 litros por segundo en comparación de la iteración que son 288,6 litros por segundo, lo cual verificamos es bastante cercano. De esta manera corroboramos que el sistema de iteraciones fue correcto. Método de teoría lineal. El método lineal, se basa en la alineación de las ecuaciones de energía en cada una de las tuberías de la red. Se ha demostrado que converge mucho más rápidamente que los otros métodos. Vamos a generar un ejercicio aplicativo en el cual pues podemos evidenciar que se ven 4 circuitos teniendo como entrada un caudal de 325 en el punto A. En el punto B, 1 de salida 25, C de salida 30, D de salida 30, H de salida 20, G de salida 15, F de salida 80, E de salida 15, I de salida 10 y J con una salida de 100. Luego de tener toda la esquematización, vamos a hacer la tabulación correspondiente por circuitos, donde primero tenemos circuito 1, lo cual va a ser el circuito 1. Vamos a manejar un caudal de estimación, el cual va a ser 1. Vamos a manejar el diámetro a metros, ya que al comienzo lo teníamos en milímetros, para trabajar en una misma unidad, ya que la longitud la tenemos en metros y el caudal en metro cúbico sobre segundo. Vamos en esta tabulación también a tener dos nuevas columnas, una la cual va a ser K sub IJ y K' sub IJ. En la K sub IJ la vamos a hallar con esta fórmula que es 1720 por L sub IJ. L va a corresponder a la longitud en metros. C la vamos a manejar como una constante, la cual va a estar elevada a 1.851 y la vamos a multiplicar por D, que en este caso va a corresponder al diámetro en metros, elevado a la 4.87. Finalmente, para hallar K'
y sub ij, vamos a utilizar esta fórmula que va a ser el valor que anteriormente encontramos y lo vamos a multiplicar en este caso por el caudal, que va a ser el 1 elevado a la 0.851. También vamos a tener presente, vamos a enumerar estos caudales de tal manera como va a ser K1, K2, K3 y K4. En el circuito 2 se puede evidenciar que no se va a enumerar el último. ¿Esto por qué? Ya que se repite en el circuito 1 y sería un mismo punto a tomar en cuenta. Los que se repitan no se van a enumerar. Esto alcanzando un total del caudal. Luego vamos a tener el manejo de las ecuaciones de conservación de energía a partir de los 4 circuitos. En este caso, se diferencian por positivo o negativo. En el caso del circuito 1 tenemos más AB más BF menos EF más AE. Esto para dar un ejemplo. Nos vamos a volver al circuito 1 y podemos evidenciar que de A a B cumple la regla de la manecilla del reloj, ya que va en sentido. De B a F también la cumple, por lo mismo es positivo. Si miramos de E a F no la cumple, va en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo mismo la tomamos como negativa. Igual que de A a E, esta también se va a tomar negativa, ya que va en contra del sentido de las manecillas del reloj. Con este ejemplo es muchísimo más claro entender estas ecuaciones que se plantean para los 4 circuitos. Para hacer una vista más general del cálculo de iteración, vamos a generar una tabulación completa de los 14 caudales, de los nodos y teniendo en cuenta los 4 circuitos. Para este cálculo vamos a tener presente el caudal 1 que ya numeramos anteriormente. Vamos a ver el caudal 1 corresponde al punto AB o tramo en este caso. Para corresponder, ya que tenemos un ingreso, lo vamos a tomar como negativo y vamos a tener una salida en el punto A y vamos a tener una llegada en el punto B, teniendo esto como negativo. Ya que no conecta con ningún otro punto este caudal, el resto lo vamos a ingresar con valores de 0. Teniendo en cuenta que el caudal 1 lo encontramos en el circuito 1, vamos a agregar el valor correspondiente, como lo podemos ver en la formulación, este va a corresponder al que nos dio de K' sub IJ. Y así con cada uno de los caudales lo vamos a hacer. Estos valores van a corresponder a los estimados que se dieron en la gráfica, como lo vemos los estimados que tenemos en la gráfica. Para los circuitos vamos a agregar valores de 0. Más adelante vamos a volver a tabular Q1 a Q14, pero con la diferencia que para este vamos a generar bajo esta fórmula MOLT, vamos a generar una tabulación de matrices inversa acompañada en base y teniendo en cuenta los datos que se habían estimado al inicio del gráfico. Esto generando una formulación para toda la celda y obteniendo estos valores. Para la iteración 2 tomamos la misma tabla que vemos anteriormente, pero ahora estos valores van a ser los correspondientes a los dados anteriormente. Así vamos a hacer estos cambios hasta varias iteraciones hasta que logremos que en 2 iteraciones continuas nos presenten los mismos resultados, teniendo para este ejercicio 4 iteraciones en total.